Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy con las profesionales en trabajo social, la doctora Lina Monroy, quien es maestrante en Derechos Humanos, y la doctora Luzari Franco, psicóloga, apoyo a la Comisaría de Familia, del equipo psicosocial. Bueno, doctoras, en relación al curso que estamos viendo en este momento de modelos de intervención en psicología, se está trabajando sobre un tema tan importante como es la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Para ello, nosotros hemos venido trabajando en el grupo diferentes tipos de modelos de intervención. Por mi parte, he seleccionado el modelo de intervención en psicología comunitaria sobre políticas sociales o políticas públicas que garanticen la reparación integral de las víctimas en Colombia. Tomamos como marco de referencia a Marota, quien pues, nos explica la importancia de estructurar todas las líneas de acción pertinentes para que las víctimas sean reparadas integralmente, no solamente económica ni con una restitución de tierra, sino que además tengan un apoyo psicosocial. Esto está basado obviamente en Colombia en la ley 1448 de 2011, que permite la garantía de derechos de las víctimas. Entonces, en ese sentido, hemos tomado como marco de referencia el Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. Estos planes de desarrollo tienen inmerso dentro de su estructura políticas públicas que apuntan a garantizar estos derechos de las víctimas y teniendo como base pues, la ley 1448-2011, donde se destinan unos recursos económicos, se conforman unos comités de víctimas en cada uno de los territorios, quienes son los encargados de dinamizar todo el proceso con las víctimas para su reparación integral. De acuerdo a eso, entonces tomamos ese modelo de intervención en políticas sociales articulado en dos ejes. Por una parte, entonces están las políticas públicas para las cuales los gobiernos nacionales, departamentales y municipales deben incluir dentro de su plan de desarrollo esas metas sociales y incluir obviamente la parte financiera y económica para que la política sea viable. Tenemos en cuenta que las políticas, si no tienen recursos, pues van a quedarse en un papel y no van a tener una implementación en el territorio. Para esas políticas públicas se va a manejar un plan operativo de la política o un plan de acción. Y es aquí donde los comités que están en cada uno de los municipios obviamente van a plantear todo tipo de estrategias encaminadas a un apoyo psicosocial y a una reparación integral de las víctimas. Es muy importante entonces que dentro de esos planes de acción estén los ítems de salud, de educación, de vivienda, de trabajo y de bienestar. Y por el otro eje que vamos a trabajar está toda la parte de articulación interinstitucional. Recordemos también que la movilidad de las políticas públicas dependen de que haya una excelente articulación entre los sectores, porque si no, no tendría un funcionamiento. Necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos los acuerdos interinstitucionales, los acuerdos sectoriales. Para ello, con esa articulación se lograría una verdadera intervención psicosocial que le apunte directamente a esa reparación integral de las víctimas. Y ese tipo de intervención está enmarcada dentro de dimensiones como la salud mental, que va a permitir obviamente poder subsanar y poder llevar a cabo un componente de rehabilitación a aquellas personas que han estado expuestas al conflicto armado. En ese sentido, manejaremos también la parte de resiliencia como la capacidad pues, para afrontar las situaciones y reponerse de esas adversidades que han tenido, el empoderamiento que es muy importante para que las víctimas no se queden únicamente con un reconocimiento, sino que además tengan esa capacidad de empoderarse, de trabajar y de volver a salir adelante y ser incluidas obviamente dentro de la sociedad. Y la resolución de conflictos, que también es muy importante, estas personas quedan afectadas psicológicamente después de una situación tan dolorosa y es necesario pues que ese apoyo psicosocial vaya direccionado a esa rehabilitación, a ese acompañamiento, a esas estrategias de memorar, de esas narrativas que son importantes para hacer una liberación de esas patologías que quedan, ¿no? Queda un estrés postraumático, quedan problemas de ansiedad, quedan problemas psicológicos que causan un impacto negativo en la parte emocional de las víctimas. Todo esto, pues como les decía, va enmarcado en la ley 1448-2011, ley de víctimas, porque debemos tener un marco teórico que justifique realmente un modelo de intervención. Estaba planteado bajo paz, justicia y garantía de no repetición,
para las víctimas. Entonces, todo esto que les acabo de explicar apunta a eso, a que esa reparación no se vaya a quedar solamente en tierras, en parte económica, sino que además haya ese apoyo psicosocial, haya ese campo y ese contexto donde no solo las víctimas reciban capacitación, sino también aquellas personas que reciben a las víctimas o que viven en el mismo contexto de las víctimas, ¿cierto? A veces los procesos de revictimización se dan por el desconocimiento. Entonces es por ello que nosotros debemos también preparar a las demás personas, cualificarlos y capacitarlos para que también puedan tener un mismo lenguaje y entender directamente a las víctimas. Entonces, no sé, algunas recomendaciones que ustedes tengan sobre el modelo, de acuerdo a su experiencia. Les recuerdo que ellas son profesionales que están trabajando en el área psicosocial de la comisaría de familia, que han tenido pues contacto directo con algunas víctimas de conflicto armado. Acá en el municipio se tiene un comité de víctimas, se hacen algunas sesiones con los comités de justicia transicional y pues doctora, las escucho acerca del modelo. Bueno, pues empezando que hasta en el 2011 el gobierno aceptó que en Colombia existía conflicto armado, porque antes lo llamaban terrorismo. Ajá. Y pues que existían grupos armados al margen de la ley, como las FARC, grupos revolucionarios. Hasta ese momento pues se crea la ley 1448, pero es necesario entender que solamente de 8 millones de víctimas que hay en Colombia aproximadamente, solo el 10% ha sido reparada. ¿Qué quiere decir esto? Que el total de las víctimas en Colombia aún viven en situaciones de vulnerabilidad, digamos en cuanto a las personas que están desplazadas por temas de violencia, del conflicto armado. Ellas no han podido como que suplir todas las necesidades básicas y el gobierno no ha implementado nada para generar garantías frente a estos derechos. ¿Qué es lo que pasa? A partir del Acuerdo de La Habana, en el punto 5 de víctimas, lo que se pretendía era que, bueno, que el acuerdo se centraba en víctimas del conflicto armado, ¿sí? Pero las víctimas en sí no se sentían representadas, que si bien a nivel Colombia se crean mesas de participación de víctimas en municipios, departamentos y ciudades, estas no se sentían como tal identificadas. ¿Por qué? Porque la unidad de víctimas no hacía su rol que era necesario en cuanto a la reparación o repetición y memoria histórica. ¿Qué es lo que pasa? En Tunja, pues Tunja es una ciudad de las más receptoras en cuanto a temas de desplazados del conflicto armado. ¿Qué pasa con la unidad de víctimas? Que la unidad de víctimas, bueno, coge el caso, bueno, van a personería, hacen todo el proceso sobre el caso, lo investigan, pero se demoran muchísimo tiempo para garantizarle a una persona que ha sido desplazada o que ha estado inmersa en algún delito de lesa humanidad, digamos, garantizarle atención psicosocial. Entonces, digamos, las personas llegan a algún pueblo, a algún municipio y no las atienden directamente un psicólogo o, no sé, un trabajador social, sino directamente van donde un abogado, donde un defensor, que quizás esa persona las escuche, pero esa persona no tiene todas las capacidades ni todas las herramientas para apoyar y, digamos, como garantizarle a esa persona como esa estabilidad mental que se puede decir. ¿Qué es lo que pasa con esta ley 1448? Que a través del Acuerdo de La Habana del punto 5 se generaron estrategias para que esta ley 1448 fuera como, tuviera más cobertura a nivel nacional. Pero pues ya llevamos 3 años de acuerdo y las cosas siguen igual, que si bien se han disminuido las víctimas del conflicto armado, aún siguen, digamos, como existiendo esas falencias que hay en el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, digamos, en cuanto a lo de resiliencia y en lo de salud mental? Algo bueno es que, digamos, la JEP ha creado, digamos, coberturas para que las personas cuenten los relatos y cuenten qué fue lo que les pasó durante el conflicto armado y con esto sea una reparación simbólica. Que si bien la reparación simbólica la tiene que ser emitida por el Estado, las víctimas lo hacen antes de que el Estado les diga que se debe hacer una reparación simbólica, que se va a hablar de verdad, justicia y reparación. Okay.
Eso es lo que pasa pues, con la ley 1448 y sería bueno que, digamos, en cada municipio existiera algo de memoria histórica, que se enseñara memoria histórica, porque si bien hay municipios que no han sido golpeados por la violencia, se les olvida que son parte de ese conflicto y que hemos estado inmersos por más de 60 años. O sea, podríamos incluir dentro de este modelo de políticas públicas un eje que fuera enfatizado a toda la parte de memoria histórica. Eso sería. ¿Cómo es el modelo? O sea, articulando la parte de las políticas públicas y añadiendo este ítem que usted nos comenta, ¿podríamos agregarle algo más para esa reparación integral de las víctimas? Pues digamos en cuanto a, pues digamos acá no está lo de tierras, pero digamos en cuanto a la reparación y restitución de tierras, pues no hay mucho, porque pues si bien si uno pone un ejemplo, hay personas que viven en el campo y que fueron desplazadas y que las ubican o les dan un apartamento en una ciudad, la salud de esa persona no va a estar bien, porque usted está conforme en un lugar, en su hábitat, y que vayan a vivir a un lugar en donde están encerrados, donde no tengan sus pollitos, sus vacas, pues va a ser un choque cultural muy grande para esa persona y eso es lo que ha pasado con las víctimas y que se han robado de cierta manera, existe la corrupción en este país y que la plata que está destinada para las víctimas no ha sido, digamos, no se ha visto, puede que no sea tangible, pero esa plata no se ha visto, o sea, son miles y miles de millones con los cuales el Estado debe reparar, además que acá en la ley 1448 no se tienen en cuenta las víctimas y a los victimarios del conflicto armado. ¿Qué quiere decir? Que acá no entran las personas que han sido integrantes de grupos armados. Simplemente está con la ley de reincorporación, digamos como que aislándolas de que ellas también son víctimas del propio Estado. O sea, meteríamos también toda la parte de restitución de tierras, aunque está enmarcado en parte de la ley 1448, pero que si fuera más visible directamente en los territorios a través de las políticas públicas, y también toda la parte cultural que compete a víctimas y victimarios. Y pues sería bueno que también metieran parte de la JEP, porque la JEP también, digamos, la JEP hace algo muy chévere que es con salud mental, en cuanto a todos los temas de resiliencia, volver a ir a contar la verdad, que el victimario le diga, sí, yo hice tal cosa, y todos esos procesos de verdad que se han venido creando a partir de la JEP, que si bien no han salido muchos procesos, pero van en camino a eso. Perfecto, doctora Lina. Doctora, su merced, ¿qué podría aportarnos al Ella ya lo dijo todo, no mentira. Pues dijo la mayor parte, ¿no? Lo que voy a complementar es referente a la representación de estos grupos de víctimas del conflicto armado. En todos los municipios, por lo general, siempre hay un representante de víctimas de conflicto armado, que son los que hacen partícipes de mesas de Consejo de Política Social, pero realmente ellos no tienen capacitación sobre el tema. Ellos van y se sientan allá y es decir, aquí estoy y cumplir con la asistencia, pero en cierta forma no hay participación de parte de ese representante, ni realmente tienen el pleno conocimiento como que ellos que pueden sacar de provecho en ser representantes de este grupo social como es el de conflicto, de víctimas de conflicto armado. Entonces, eso he podido evidenciar en los consejos de política social que estaban, que sí ve un representante cuando uno cita a toda la parte de los que hacen parte del consejo, pero en muchas situaciones ni siquiera van porque ellos no le ven sentido a eso, no saben ni para qué sirven ni de qué les va a servir a ellos, no le hacen caso omiso. Entonces yo creo que haría falta como mucha capacitación, o sea, fortalecimiento para este grupo de personas, para que ellos sepan sus derechos, ¿sí? A qué más tienen derecho de expresar sus opiniones, pero realmente ellos ni se expresan ni nada, solamente van y se sientan y son representantes, pero no hacen mucha participación por lo mismo de que no tienen la preparación suficiente. O sea, por un lado habría la necesidad de fortalecer tanto a las personas que asisten a las víctimas, como a las mismas víctimas. Okay. ¿Sí? Porque realmente para que hagan aprovechamiento de todos estos campos donde ellos pueden estar presentes
y dar sus opiniones, pero que sean provechosos, ¿sí? Pero no el simple hecho de que yo soy el representante, voy me siento allá y ya, pero no hay nada, ni tampoco pueden pedir nada porque no tienen la suficiente preparación. ¿Qué podríamos incluir en el modelo que le ayudaría a las víctimas, sabiendo que pues, la ley 1448 nos da una amplia y extensa estructura sobre los lineamientos que se deben trabajar con las víctimas, pero digamos que le tocara que le llegara un poco más a la víctima y de verdad le tuviera una reparación consciente, puede ser a través de narrativas, puede ser a través de historias de vida, que realmente sane de pronto un poco esas heridas que se han tenido y que obviamente tengan un mejor manejo del dolor, un mejor manejo para el empoderamiento. ¿Qué podríamos incluir, Doc? Que desde la parte psicosocial, sobre todo por ejemplo con los niños, ¿qué se podría incluir? Bueno, en caso de pronto a veces los niños se olvidan más rápido que los mismos adultos, ¿no? Pero con ellos se podría hacer algunas actividades como algunas actividades que les ayuda a ellos a despejar su mente, a cambiar su entorno, ¿sí? Unas actividades que sean un poco salientes del mismo entorno donde ellos, sino que vivan otro tipo de expectativa, ¿sí? Entonces, como hacerlos como ir a un mundo imaginario, de que el mundo es diferente, ¿sí? No es lo que ellos han vivido. Entonces con ellos se puede trabajar muchas actividades donde les ayuda a desarrollar su imaginación para que esos episodios antiguos se vayan quedando allá y ellos empiecen a vivir ya unas historias imaginarias y ya puedan empezar como a transmitir esa felicidad y que vivan un entorno agradable y sano, de hacerles ver cómo es. A ver, una Como hay resignificación, actividades, ¿cierto? sí. Una resignificación de esas experiencias vividas, que hay otra forma de verlas, que hay otras oportunidades, hay otros medios y otros contextos mucho más sanos donde pueden vivir, donde pueden repararse integralmente. Y para los adultos como ya tomar esas experiencias vividas como un reforzamiento para empoderarse de ahora en adelante de que es algo que vivieron y que los hace más fuertes, como un reforzamiento con ellos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias doctora, gracias por esta entrevista y pues bueno, invitarles también a este tipo de procesos pues que son muy significantes para el territorio y sobre todo para las víctimas. Doctora, de verdad que ese conocimiento que tiene usted en la parte de derechos humanos es muy importante y pues son las acciones que causan un impacto positivo en este tipo de población. Muchas gracias.